¿Qué hubo, raza? Soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y estoy ahorita en pleno entrenamiento del equipo de Nuevo León, con algunos de los chicos que están buscando su lugar para participar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas en el 2019. Y digo algunos porque muchos de sus compañeros están ahorita de vacaciones y en particular dos de ellos, eh, Eric Hernández y Pablo Valeriano, están de hecho ahorita representando a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas y también representando a Nuevo León en Inglaterra, en el Reino Unido, en Bath. Y justamente sobre esa competencia quiero grabar este video porque quiero dar una explicación del problema 1 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas y creo que tiene algunas lecciones importantes que podemos aprovechar y espero que les sirva. Bueno, el problema dice lo siguiente: sea z el conjunto de los números enteros, determinar todas las funciones f que van de los enteros en los enteros, de z en z, tales que para todos los enteros a, b se cumpla que f de 2a más 2f de b es igual a f de a más b. Bueno, lo primero que tenemos que observar es que esto es un problema de álgebra y bueno, voy a suponer que si estás escuchando y vas a intentar este problema, pues debes de dominar álgebra de secundaria sin problemas. Y además es importante tener conceptos de funciones, es decir, conceptos de precálculo, que esto usualmente se ve hasta bachillerato, pero bueno, estamos considerando un problema de Olimpiada Internacional. Es decir, hay que tener nociones de lo que es una función f, que es una regla que asigna números a números, en este caso números enteros a números enteros. Entonces, esta expresión que está abajo voy a denotar, bueno, vamos a llamarla ecuación funcional, de hecho se le conoce como ecuación funcional, y es similar a las ecuaciones algebraicas que vemos en secundaria. La única cosa es que ahora las incógnitas son funciones, es decir, tenemos que encontrar una función que cumpla la ecuación funcional. Y solo para experimentar podemos, pues, poner, por ejemplo, considerar algunas funciones, ¿no? Funciones, conocemos muchas funciones desde la secundaria, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, x cuadrada más 2x más 1 es una función, o una función más sencilla, por ejemplo, 3x más 1, que si le pones un 1 te da un 4, ¿no? F de 1 es igual a 4. De hecho, para este problema vamos a requerir solamente funciones lineales, ni siquiera vamos a tener que meternos a las cuadráticas. Ahora, lo que nos están preguntando es que buscamos funciones que cumplan esta ecuación funcional. Y para familiarizarnos un poquito con esto, si es que acaso eres nuevo en esto de ecuaciones funcionales, pues vamos a sustituir la función 3x más 1 en la ecuación funcional para ver si cumple. Es decir, vamos a probar si la función 3x más 1 cumple el problema, ¿no? Lo que hacemos es sustituir f en la ecuación funcional. Esto es muy similar a la sustitución algebraica que hacemos de un número en una ecuación algebraica, pero aquí vamos a sustituir una función en una ecuación funcional. Y por ejemplo, f de 2a pues va a ser 3 por 2a más 1, ¿sí? Y eso es lo que puedes obtener aquí. F de 2a es 3 por 2a más 1, f de b es 3b más 1 y luego por 2. F de a más b pues es 3 por a más b más 1 y luego eso por 3 más 1, ¿no? Es simplemente hacerlo unas sustituciones recursivas. Y esto pues ya es álgebra sencilla. Si lo simplificas vas a llegar a que 0 es igual a 3a más 3b más 1. Y aquí lo que quiero notar es que nosotros debemos, o sea, esta es una ecuación funcional, entonces ese signo de igual que estás viendo es una igualdad de funciones. Entonces los dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho, para que fueran iguales, deberían ser expresiones algebraicas iguales. Y estamos viendo aquí que no son expresiones algebraicas iguales. Para que te des cuenta qué es lo que debimos haber obtenido, de hecho si juegas un poquito con las funciones lineales, puedes encontrar una y esto es relativamente fácil de hacer. Por ejemplo, la función 2x más 1, vamos a probar a ver si cumple, la sustituimos en la ecuación funcional y lo que vamos a obtener es, pues bueno, f de 2a otra vez ahora es 2 por 2a más 1, f de b es 2b más 1, luego por el 2, y el f de a más b pues es 2 por a más b más 1 y luego por 2 más 1. Y si haces las sustituciones algebraicas vas a llegar, te vas a dar cuenta que es exactamente la misma expresión algebraica de ambos lados. De hecho, si quieres, puedes dar un paso más y decir que 0 es igual a 0. O sea, para que una ecuación funcional se cumpla, tiene que cumplirse exactamente eso. Tiene que ser exactamente la misma expresión algebraica de ambos lados. Bueno, ahora sí vamos a resolver esta ecuación funcional y lo primero que tenemos que hacer es observarla con ojos de un olímpico que sabe reconocer patrones algebraicos. Porque el patrón algebraico que reconocemos aquí es este a más b
Y A más B es una expresión simétrica en álgebra, es decir, una expresión que si cambias el valor de la A y la B, te da igual. Y esto usualmente es una muy buena manera o una muy buena idea que te sirve para simplificar expresiones algebraicas. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Si ves una simetría, lo que debes hacer es cambiar el rol de la A y la B, que son simétricos, y lo que te vas a dar cuenta es que si cambias el rol de la A y la B, que por cierto debemos recordar que la ecuación se debe cumplir para cualquier A y B, entonces cambiamos el A y la B y ahora lo que tenemos es f de 2b más 2f de A igual a f de B más A. Pero B más A y A más B es lo mismo y eso nos va a servir, podemos aprovecharlo si restamos las dos ecuaciones, pues se cancela el lado derecho y lo que vamos a obtener es que f de 2A menos 2f de A es f de 2b menos 2f de B. Pero esto debe de ser cierto para cualquier A y B. Entonces realmente lo que significa es que para cualquier x, f de 2x menos 2f de x es constante. O sea, no importa si cambias el valor, te debe dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si le pones x igual a 0, pues lo podemos incluso encontrar esa constante y va a ser la constante menos f de 0. Ahora ya podemos usar esta expresión que acabamos de encontrar, ¿sí? Que es f de 2x menos 2f de x. De hecho, la podemos usar para encontrar quién es f de 2. ¿Sí? Si ponemos x igual a 2, vamos a obtener que f de 2 es igual a 2f de 1 menos f de 0. Y aquí, de hecho, como yo ya tengo en la mente, si yo hice los ejercicios y hice mi trabajo de sospechar que las ecuaciones lineales van a cumplir, pues puedo recordar la ecuación de una recta y aprovecharme de eso y expresar, bueno, el F0 sería lo que le llaman la ordenada en el origen, y la pendiente, vamos a decir, de esta recta, la podríamos, o sea, podría ser f de 1 menos f de 0, ¿sí? Y de hecho, si empiezas, aquí convendría ya a lo mejor tener una imagen gráfica, geométrica de lo que está sucediendo, pero con esto, si se fijan, con esta sustitución, con esta b y m, podemos ver que f de 1 va a ser m más b y que f de 2 va a ser 2m más b. O sea, eso ya se ve como una ecuación lineal. Obviamente no hemos encontrado todos los valores, solamente esos dos. Entonces, sería interesante ver, bueno, ¿y quién es f de 3? ¿Sí? F de 3 va a ser 3m más b. Pues eso es exactamente lo que queremos ver. Sin embargo, esta ecuación por sí misma, así como está, no nos va a servir. Vamos a tener que hacer algo más. Ok, para calcular el f de 3 y de hecho para calcular ya todo lo demás y prácticamente casi terminar el problema, vamos a usar esta ecuación que acabamos de obtener. La vamos a escribir de esta manera, como f de 2a igual a 2f de a, y la vamos a sustituir en nuestra ecuación funcional original, ¿sí? Es decir, con el f de 2a. Si la sustituimos vamos a obtener esto que está aquí, 2f de a menos f de 0 más 2f de b, igual a lo que ven del lado derecho. Y aquí, de esta nueva expresión, esta nueva ecuación me va a servir también para encontrar la f de 3, aunque de una manera un poquito diferente, pero también voy a tener que aprovechar de cierta manera esta simetría de a más b. Sí, vamos a verlo. ¿Sí? Esta es la ecuación y aquí lo que vamos a notar es que si dos parejas de números suman lo mismo, el lado derecho es lo mismo. ¿Sí? Y por ejemplo, si lo usamos con el 3 y el 0, el a igual a 3 y b igual a 0, nos va a quedar esta expresión, pero si lo usamos con el 2 y el 1, me va a quedar esta expresión, y aquí la importancia es el lado derecho queda igual, ¿sí? Y esta es otra vez el mismo truco, como la parte derecha es muy complicada, esto de f es medio latoso, tratamos o forzamos para que se cancele, ¿sí? En este caso otra vez restamos y hacemos las simplificaciones y vas a obtener que f de 3 menos f de 2 es f de 2 menos f de 1. Y esta diferencia entre un número y el que sigue es como la pendiente, el equivalente de la pendiente de esta recta, ¿no? Que de hecho queremos ver que va a ser una recta. Entonces con la notación que teníamos, de hecho estamos obteniendo que f de 3 va a ser 3m más b, puedes hacer la sustitución. Y de hecho funciona en general este principio, ¿sí? Podemos usarlo con n más 1 y 0 y n y 1, que suman lo mismo. Entonces los lados derechos se van a cancelar y lo que encontramos es que f de n más 1 menos f de n, o sea, el incremento entre el punto n y el punto n más 1 es exactamente igual que el mismo incremento entre el 0 y el 1, o sea, entre esta pendiente m, ¿no? Entonces la f de n ya tiene esta forma lineal para todos los números n. Aquí formalmente habría que aplicar inducción, pero bueno, eso lo dejo a lo mejor un poquito más como para que lo piensen. Entonces, bueno, las funciones que cumplen la ecuación funcional van a ser funciones lineales, o sea, funciones de la forma mx más b. Y si queremos ver exactamente qué funciones van a ser, pues vamos a sustituirlas en la ecuación funcional original para obtener esta expresión, que se ve muy fea, pero realmente como se tiene que cumplir para cualquier a y b,
pues podemos jugar bastante con ella. Por ejemplo, si ponemos A igual a 0 y B igual a 0, obtenemos que 2B es igual a MB, de donde pues vamos, si la B es diferente de 0, podemos ver que M va a ser igual a 2. De hecho, si la B es igual a 0, podemos regresar también a la ecuación original y también vamos a ver que M va a ser igual a 2. Entonces, en cualquiera de los casos, las funciones lineales con 2x más b van a cumplir, es decir, si la pendiente es 2. Y bueno, ya como un caso especial, si la m y la b valen 0 ambas, pues vemos que la función f de x igual a 0, es decir, la función nula cumple también. Y bueno, estas van a ser, de hecho, todas las funciones que van a cumplir. Pues ahí lo tienen, el problema 1 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas en este 2019. Y quiero agregar como comentario, ya que estamos de que este problema era de ecuaciones funcionales, esto no es un tema superior, este es un tema que se resuelve manejando funciones y álgebra, que vamos, un buen alumno de bachillerato debería poder entender una solución como la que acabo de hacer. Ni siquiera estamos entrando al concepto propiamente de cálculo, tal cual. Y bueno, este manejo es bien importante para poder, por ejemplo, iniciar con cálculo y realmente entender cálculo. Y me refiero a entender cálculo, no saber derivar e integrar, porque saber derivar o integrar de manera mecánica, eso no es saber cálculo, eso es nada más aplicar formulitas de memoria. No, el dominio del cálculo y el manejo de las funciones es lo que se requiere realmente. Y este tipo de problemitas de ecuaciones funcionales son una buena manera un buen ejercicio, vamos, para que el cerebro se vaya acostumbrando a este tipo de pensamiento, vamos a llamar funcional, en el sentido de funciones matemáticas. Pero bueno, espero que les haya gustado la explicación, que se haya aprendido algo. Si necesitan volver a ver alguna parte del video, pues yo creo que sí está un poquito denso y traté de hacerlo un poco rápido. Aún así fueron casi 10 minutos. Y bueno, no me queda más que decir lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. ¿Se acabaron? No. Saluden. Hola. ¿Cuántos problemas llevan? Uno. Excelente.